Bueno chicos, voy a dar la orientación de la actividad número 4 de la guía de estadística grado séptimo. La actividad número 4 está relacionada con el desarrollo de la actividad número 13. Si nosotros recordamos, en la actividad número 3 nos dieron unos datos, una tabla de datos, y con esos datos contestamos unas preguntas y construimos unos intervalos o unos grupos. Entonces, a partir de esos intervalos y grupos vamos a construir lo que es la tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Es una tabla donde nos indica cómo están relacionados los datos. Entonces, nosotros ya habíamos hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. ¿Sí? En la actividad anterior yo les expliqué cómo se sacaron esos 6 grupos y lo que vamos a hacer es completar las columnas de esta tabla. En una columna dice frecuencia absoluta, en otra dice frecuencia relativa, en otra dice porcentaje y en otra dice grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar el primer intervalo y mirar cuántos datos de esta tabla están entre 28 y 34. Entonces yo aquí lo seleccioné en amarillo. Tenemos el 30, el 32, el 32, el 30 y el 28. En total tenemos 2, 3, 4, 5 datos. Entonces ese número 5 lo pongo ahí en la columna donde dice frecuencia absoluta. La frecuencia relativa relaciona, como su nombre lo dice, la frecuencia absoluta con el número total de datos. Si ustedes ven aquí, hay 2, 4, 6, 8 columnas y 2, 4, 5 filas. 8 por 5, 40. Entonces el total son 40 datos. La frecuencia relativa es 5 dividido en el total, que son 40. Y eso me da 0,125. ¿Listo? Porcentaje, tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, porque recuerde que estamos hablando de que la totalidad de los datos es el 100%. Y eso nos da 12,5%. Es decir, los datos que están entre 28 y 34 son aproximadamente 12,5% del total de datos. Los grados. Recuerde que los grados utilizamos es para hacer la gráfica circular. Entonces, recordemos que la gráfica del círculo unitario tiene un ángulo de 360 grados. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo que corresponde a este intervalo? Entonces, colocamos 360 grados, siempre se coloca 360 grados por 12,5%, porque ese es el porcentaje, y lo dividimos en 100%, porque recuerde que el total de la circunferencia es 100%. Y eso me da 45 grados. Como dice en esta fila, tenemos que hacer en las siguientes filas. Eso cada uno lo hace en su cuaderno, lo completa la tabla. Bien, a partir de la tabla vamos a contestar estas preguntas. Cuando terminemos de hacer toda la tabla, podemos contestar las preguntas. Antes no las podemos contestar. ¿Listo? Y en la segunda parte nos dice construir el diagrama de barras correspondiente y el diagrama circular. Ustedes ya han trabajado el diagrama de barras, ya lo han visto. Entonces colocan dos ejes y en uno pone la variable y en el otro el valor de la frecuencia. Entonces, y en el diagrama circular, ustedes trabajan con los ángulos que les dio en esta columna de acá. Aquí dice 45 grados, entonces ¿qué hago? Dibujo la circunferencia, que equivale a los 360 grados, y con el transportador marco 45 grados. Este ángulo lo voy a colorear de un color cualquiera y le pongo el porcentaje. Aquí siempre se pone el porcentaje. En este caso, en este intervalo corresponde a 12,5%. ¿Listo? Entonces, y así hacen con los demás cuando ustedes tengan la tabla de frecuencia. Cuando yo vaya a graficar el siguiente, pues ya utilizo el transportador no como está en la figura, sino como está aquí en esta gráfica. ¿Sí? Lo ubico de esta manera
y marco el siguiente ángulo dependiendo de qué, del resultado que me dio aquí en esta columna. O sea, esta columna es para hacer el diagrama circular. ¿Listo? Y el diagrama de barras, ustedes lo hacen como les he explicado a ustedes en clase. Recuerden que las primeras clases vimos diagramas de barras.